Bien, bueno, ya estamos grabando. Vamos a repasar esto. Bueno, hoy estamos en 10 de agosto. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? La pongo un poquito más grande. Estamos en 10 de agosto. Hoy vamos a ver, a comenzar el tema de programación lineal. Es un tema que nos va a llevar 4 o 5 clases. Como verán, a grandes rasgos. Acá está un pequeño detalle, pero vamos a ver mucho más en profundidad cada uno de estos ítems. Hoy comenzaremos con una introducción y cómo se resuelven gráficamente este tipo de problemas. Luego con lo que llamamos método simplex, que es una resolución analítica, cálculo matricial muy simple. Casos particulares. Vamos a estar terminando agosto con una clase de análisis de sensibilidad, análisis postoptimal. Y por último, el 7 de septiembre veremos dualidad. Todo este tema, programación lineal, en la línea de los temas que veníamos viendo, es una herramienta que sirve para optimizar sistemas de producción o sistemas de servicios, de distribución. Igual hoy lo vamos a comenzar a ver con detalle. Después, mediados de septiembre, vamos a estar viendo modelos de distribución y transporte. Es una herramienta específica para optimizar distribución o asignación de equipos a diferentes zonas. Esta herramienta utiliza el método de programación lineal, o sea, lo que veremos en las primeras clases de este cuatrimestre es una herramienta aplicada a producción o servicios, pero que esa misma herramienta matemática, luego aplicadas a orígenes, destinos, sistemas de transporte y distribución, tiene otro universo de aplicación. Después veremos inventarios, gestión de stocks, que se le suele decir también, o gestión de inventarios, con diferentes particularidades, cuando hay diferentes ítems para estoquear en un mismo lugar. No solo uno suele asociar inventarios a lo que es tener mercadería almacenada, pero en realidad gestión de inventario significa todo el cálculo y la proyección que uno hace de las cantidades que quiera comprar y para qué momento comprarlas y en qué momento tenerla estoqueada o no. O sea, necesariamente no implica tener stock, existencias. Entonces, gestión de inventario como modelo general, veremos cómo gestionar, cuánto pedir, en qué momento pedir, análisis de costos y optimizar toda esa gestión, y que no necesariamente implica tener existencias paradas. Eso siempre tratemos de dividirlo, que generalmente hace años se le llamaba inventarios a tener existencias almacenadas, pero bueno, hoy en día no lo asociamos linealmente a eso. Los últimos dos temas con los cuales vamos a cerrar el año son teoría de juegos y teoría de decisiones. Son dos modelos que de todo lo que hemos visto en el año, teoría de juegos y decisiones, son los modelos que mayor nivel de incertidumbre tienen, junto con Markov. Markov, luego de juegos y decisiones, es el tercer modelo en cuanto a nivel de modelo determinístico, ¿no? Es de los menos determinísticos. Así que se imaginarán que teoría de juegos y decisiones está mucho más basado en condiciones de incertidumbre y en decisiones que se tienen que tomar en base a posibles proyecciones de lo que podría estar decidiendo otro también. Acá es donde lo exógeno suele tener un componente muy importante y donde también todo lo asociado a teoría de cisnes negros y el impacto de lo que es altamente probable o improbable puede jugar muy fuerte. Así que con eso estaríamos cerrando la cursada y después tendremos el segundo parcial, una devolución y luego dos fechas de recuperatorio. En estas fechas de recuperatorio van a poder rendir tanto primer parcial o segundo parcial, cualesquiera que ustedes quieran o recuperar para poder aprobar en caso que hayan desaprobado, o instancias de recuperación en caso de que quieran aumentar la nota. Si quizás obtuvieron un 6 o un 7 y quieren volver a rendir para ver si logran el 8, en estas instancias lo van a poder hacer.
Aquellos que ya hayan rendido recuperatorio en la fecha que dimos antes de que finalice el primer cuatrimestre ya tendrían una opción consumida. Ya no podrían volver a rendir en primera instancia para aumentar nota o aprobar, pero sí pueden usar una segunda instancia en cualquiera de estas dos fechas también. Y la cuarta fecha de recuperación va a ser en febrero-marzo. Esto porque, bueno, por reglamento siempre vamos a tener disponible una fecha para febrero-marzo como última instancia de recuperación de cualquiera de los dos exámenes. Una aclaración que por ahí no sé si la hice general en clase, pero sí por mail me ha escrito alguien y se lo expliqué, es que en los recuperatorios se vuelve a rendir todo el examen, todos los temas, no necesariamente lo que uno desaprobó. Indistintamente si es para aprobar, porque hubieron desaprobado, o si fuera para aumentar la nota, siempre cuando se va a instancia de recuperación es de todos los temas en los que estaban incluidos en esa instancia de parcial. Así que bueno, no está de más repasar el cronograma, los temas y qué es lo que nos depara para el resto del año. Así que bueno, comentarios, preguntas y si no avanzamos con la clase, con la presentación de programación lineal. Bueno, ¿qué tenemos planteado para hoy? Acá en el contenido, esta introducción, resolución gráfica, el punto 3 va a ser para la clase que viene, hoy vamos a estar desarrollando punto 1 y 2 nada más, ya que la resolución analítica y método simple lo vamos a la clase que viene. No quisiera comprimir todo en la clase de hoy, porque es un tema bastante complejo como para querer resumirlo y que les quede por ahí mezclado todos los conceptos. Prefiero que hoy nos dediquemos bastante a explicar sus aplicaciones, cómo se conforman todas las partes de este tipo de modelos y explicar cómo llevar a la gráfica estos problemas. Y lo analítico lo vamos a ver después, que en la clase que viene, que ya con esto bien presentado, nos podremos meter en los cálculos matriciales. Sugerencia para estudiar este tema y para aprenderlo bien y ver casuística. Hay un apunte muy bueno del profesor Tolón, que está disponible en el centro de estudiantes. Ustedes lo pueden conseguir online. Sé que hoy en día también están online casi todos los apuntes del centro de estudiantes. Acá escribí mal la palabra lineal. Vamos a corregir esto. Programación lineal. También hay un apunte del profesor Miranda, que se llama Programación Lineal, profesor Miranda, que es director de cátedra en otras universidades, tiene un apunte muy bueno que lo pueden conseguir en la web también, no es de nuestra facultad, pero hizo un libro apunte, por llamarlo de algún modo, que se consigue en la web. Y de bibliografía formal, este libro, Administración de Operaciones, de Krajewski, que también se consigue en la web, está muy bueno, se los recomiendo para que ahí hagan un repaso de diferentes casos y aplicaciones. Si bien ahora en la clase vamos a ver este tipo de cosas conceptuales, Krajewski tiene mucha casuística y ejemplos de aplicación. Así que con estos 3 ítems de bibliografía y fuentes, ustedes, además de la clase, complementar con estos 3 apuntes y libros, va a estar más que aprendido y sabido. Inclusive se los recomiendo para que el día de mañana, si tienen que aplicar esta herramienta en cualquier situación de trabajo, ir a estas fuentes ayuda un montón. Así que bueno, vamos a la presentación del tema. Puse estas imágenes, que es lo que primero uno ve cuando tiene una diapositiva enfrente, para que veamos la diversidad de aplicaciones que va a tener programación lineal. ¿Por qué esta variedad de aplicaciones? Porque ahora leyendo la definición vamos a darnos cuenta de lo versátil que es la programación lineal. Porque como dijimos, es una herramienta que nos va a permitir optimizar cualquier tipo de modelo de producción o de servicio. Si bien acá en la definición formal es una herramienta para resolver problemas, siempre y cuando el problema que uno está queriendo resolver tiene que ver con optimizar recursos. Y ahí vamos a hablar de
de dos variantes, dos pilares. Por eso también este tema lo vamos a terminar viendo dentro de 5 semanas con algo que se llama dualidad. ¿Por qué dualidad? Porque cuando uno quiere optimizar algo, puede estar queriendo maximizar, si estamos hablando de ganancias, de valor presente de un activo, de utilidades, de valores de ventas. Uno lo que siempre quiere optimizar cuando está maximizando es algo que cuanto más tengas, mayor beneficio te genera. Ahora, en ese sentido, podemos estar optimizando también, pero un modelo que lo configuramos de una manera totalmente inversa. Es decir, si quisiéramos optimizar un modelo matemático, pero que no me está representando utilidades o ganancias, sino que yo armé un modelo que es mi estructura de costos y la quiero optimizar. Entonces, en ese sentido, no vas a querer maximizarlo, sino que vas a querer minimizar los valores. Querés tener la menor cantidad de costos posibles, tener los menores desperdicios o los menores egresos o pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la consigna general de la programación lineal. Sabemos que vamos a estar queriendo resolver un problema y ese problema va a rondar aspectos de optimizar, siempre apuntando a optimizar. Y lo vamos a plantear en esos dos modos, maximizando o minimizando según la aplicación que le estamos dando a las variables que definimos del modelo. Entonces, repasando un poquito estos dibujos, vamos a saber que esta primera imagen que hace alusión a diferentes tipos de carga, significa que vamos a estar hablando de modelo de optimización de consolidación de carga, ya sea aérea, marítima. Denme un segundito que admito a alguien más. No importa qué medio o qué elemento de transporte, podremos optimizar multiproductos en diferentes volúmenes o en diferentes superficies a almacenar. Por eso también una línea que nos va a mandar, que nos va a llevar directo a cuando veamos gestión de inventarios, las fórmulas para resolver aspectos de estivamiento tienen herramientas de programación lineal, porque muchas veces hay que almacenar multi-ítems o productos de volúmenes diferentes, pesos diferentes, y con fórmulas de programación lineal optimizamos carga, distribuimos pesos, etc. Por otro lado, acá en esta imagen de abajo vemos 2 fábricas y 3 destinos distintos. La programación lineal la vamos a estar aplicando también cuando veamos distribución y transporte, cuando sabemos que hay orígenes en donde hay determinada cantidad de productos, diferentes destinos donde tienen que llegar esos productos en diferentes cantidades, y hay costos muy distintos entre las diferentes rutas que unen los orígenes y los destinos. Y ahí, a través de esta misma herramienta, vamos a poder optimizar qué cantidades enviar hacia cada uno de los destinos para tener el menor costo de transporte posible. Y también veremos en esas clases la variedad de parámetros y variables que hay asociadas a esos costos, ¿no? El mano de obra, combustible, ruteo, impuestos, tasas, seguros, etcétera, etcétera. Muchas veces uno simplifica con este tipo de imágenes, pero cuando uno después tiene que armar el modelo, se da cuenta la complejidad que tiene poder definir todos los inputs que vamos a tener que poner en el modelo para trabajarlo. Y ahora voy a dar 2 ejemplos bien distintos. Por ejemplo, acá esta imagen que hay de un campo, de una granja, de lo que es cría o agricultura. Programación lineal muchas veces se utiliza para definir los mix de los componentes nutritivos en las dietas de alimento de animales. Inclusive en algún momento vamos a hacer un ejercicio que lo tomé años anteriores en parcial o en final también lo hemos tomado, seguro Daniel se acuerda, que ejemplos de, bueno, hay que definir los componentes de un alimento balanceado para una granja. No me acuerdo si habíamos puesto ganado de cerdos o de vacas o de aves. Entonces,
el veterinario te define que tenés que tener una determinada cantidad de nitratos, una determinada cantidad de proteínas, una determinada cantidad de hidratos de carbono por kilo de alimento. Entonces, a partir de conocer la combinación que tiene que haber de ingredientes, luego uno después, sabiendo cada uno de esos ingredientes a qué precio los compra, cuál es el mix óptimo que tendrías que comprar para lograr un alimento que mezclado te dé el menor costo posible cumpliendo los requerimientos nutritivos. Entonces, fíjense que la variedad de aplicaciones que puede llegar a haber es muy, muy grande para cualquier cosa que ustedes imaginen. Muchas veces uno se pregunta, che, nosotros como ingenieros industriales, ¿qué tipo de servicio o de trabajo le podríamos dar a un productor agropecuario? Y la verdad que a veces asombra que los modelos que vemos en operativa ayudan como herramientas que se pueden aplicar a cualquier cosa. Un ejercicio que vamos a dar también tiene que ver con el mix óptimo que vos podrías tener de una tierra, ¿no? Si tenés un territorio en el cual tenés que decidir sembrar o poner ganado o hacer un mix. ¿Cuántos metros cuadrados, cuántas hectáreas para una cosa y para la otra? Y ahí tendrás que analizar la estructura de costos de tener ganado, la estructura de costos de sembrar y cosechar, y qué cosas sembrar o cosechar, y qué beneficio vas a tener, y a todo eso cruzarlo con las variables de qué rendimiento va a tener un tipo de producción o la otra, qué costos vas a tener y cuál sería el mix óptimo. O utilizar todo el territorio para ganado o para agricultura, o un mix que tendrá qué proporción. Ese tipo de cosas también las podemos calcular con programación lineal. También del mismo modo podremos tener ejemplos de decir hay tres monedas virtuales, tres tipos de moneda, tanto como el Bitcoin o cualquier otra moneda. Tenés tres monedas y dos bonos diferentes en los cuales invertir. Y si te dicen, bueno, tenés $500.000, ¿cuál sería el mix óptimo de inversión según el rendimiento que te da tal o cual moneda o tal o cual bono? Y ahí se van a encontrar también que vamos a poder resolver ese tipo de ejercicios. Entonces, la idea de este primer pantallazo era abrir la cancha, hacer un pensamiento por ahí divergente y que podamos imaginarnos que hoy en día, si quisiéramos optimizar algo, podríamos estar hablando de cualquier cosa que se nos ocurra alrededor nuestro, y esta herramienta va a ser de mucha utilidad. Ahora bien, vamos a hacer un doble clic y nos metemos un poquitito más en detalle de cuáles son los aspectos de estos modelos, que acá vemos como conceptos básicos. Estos conceptos básicos en la bibliografía lo van a encontrar con una breve descripción y ejemplos de cada uno, y son las partes, los componentes que cualquier modelo de programación lineal debe tener. Y si alguno de estos componentes no está, no se podría armar el modelo. Son las partes de mínima, las componentes de mínima que debemos tener para poder armar un modelo de programación lineal. Lo que primero vamos a ir ordenándolo por nivel de importancia conceptual y terminamos con los que más importancia tienen desde el punto de vista matemático. Entonces, primero tenemos función objetivo. En realidad, podríamos llamarlo objetivo directamente, pero se llama función objetivo porque es un modelo matemático y que estemos cumpliendo no la optimización que queremos va a ser una función, que en este caso es una función lineal. Ahora, esta función objetivo va a ser la de maximizar o de minimizar, como habíamos dicho, y debe ser un único objetivo para el modelo. No podemos aplicar modelo de programación lineal que quiera cumplir dos objetivos al mismo tiempo, porque la herramienta matemática no puede optimizar costos y utilidades al mismo tiempo. No puedes maximizar y minimizar en la misma ecuación. En ese sentido, la función objetivo va a ser una única para el modelo que planteamos. Entonces, si vamos a trabajar con una estructura de costos y el objetivo es minimizarla,
sí o sí todo el modelo va a operar para encontrar el óptimo de producción o de trabajo o de inversión con vistas a la minimización de costos. Y por otra parte, si la función objetivo es maximizar, será eso y nada más. Y todas las fórmulas que diseñemos que van a operar en el modelo van a apuntar a ese único objetivo. Lo que no quita que lo que este modelo arroje, que lo vamos a hablar más adelante también, el resultado que me da este modelo no necesariamente es lo que luego tengo que ir a aplicar, sino que lo que el modelo arroja debe ser puesto en perspectiva con otros tipos de análisis para que la solución del problema pueda ser aplicable y válida. No necesariamente el resultado del modelo matemático va a ser lo que uno tiene que ir directamente a hacer. Va a ser un dato más que por supuesto podrá ayudar o no a la decisión que se tome. Entonces, función objetivo tiene que ser una única función objetivo por modelo. Variables de decisión. Según el libro o el apunte se le suele llamar de otro variable de decisión o las variables asociadas a los productos. Generalmente las variables de decisión son aquellas que están bajo mi control. Si estoy en una fábrica y fabrico 3 tipos de productos, imagínense que en una fábrica donde se hacen bicicletas, triciclos y carritos de niños. Esos 3 tipos de productos son las variables de decisión porque son sobre las cuales voy a decidir si quiero producir las 3 o qué cantidad de cada uno de esos 3 productos quiero producir. O como en el ejemplo del campo que les daba recién, las variables de decisión cuando tengo una determinada cantidad de hectáreas y quiero decidir dedicarlas a la agricultura o a la ganadería. Son 2 las variables de decisión que significan las variables sobre las cuales tengo que decidir qué hacer, o no producir ninguna y alquilar el campo. Quizá la solución no es ninguna de esas 2 y es hacer una tercera alternativa que es poner molinos eólicos. Más adelante vamos a ver también cómo en un modelo de programación lineal podemos analizar también que la alternativa más viable sea una que no estoy considerando. Y cómo puedo analizar esa alternativa si me será más beneficioso o no tenerla en cuenta. Entonces, variables de decisión son las cosas que yo voy a tener bajo mi poder, son variables endógenas sobre las cuales tengo que decidir. Restricciones, esto ya todos lo deben, la palabra restricciones ya nos transmite la idea de la ley de restricciones. Seguramente leyeron el libro, ¿cómo se llama el libro este que en Estudio del Trabajo, que seguramente ya le hicieron la materia? Hace un par de años me contaba que les dan como sugerencia leer el libro de ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? La meta, profe. La meta, me había olvidado el título. La meta, exacto. Bueno, la verdad que para mí es un golazo que ustedes hayan leído ese libro porque ahorra mucho tiempo en explicar lo que es la teoría de restricciones, ¿no? Que seguramente cuando después en PPCP ven sistema Lean o sistemas de producción, mismo acá en operativa, los modelos que nosotros trabajamos siempre tienen restricciones. Y ahí como el protagonista de la meta tenía que balancear un sistema de producción, todo el trabajo de optimizar y balancear tiene que ver en cómo hacer la gestión de las restricciones para que impacten lo menos posible aquellas que son restricciones negativas y los que son restricciones positivas, potenciarlas y ver cómo balancear. Así que en un ratito, cuando avancemos un poquito, van a ver cómo estas restricciones van a ser nuestra brújula, son las que nos marcan la cancha y a partir de ellas nosotros nos vamos a mover para analizar el camino que tenemos que recorrer hasta el óptimo. Estas restricciones también van a ser ecuaciones matemáticas y que van a estar vinculadas a los insumos o a los requisitos que deberá cumplir el modelo. Porque hasta ahora veníamos viendo desde una perspectiva única. Cuando hablábamos de variables de decisión y decíamos, bueno, voy a producir triciclos, bicicletas, carritos, ¿con qué mix
de producción o no, o fabrico uno solo de esos productos y ninguno de los otros dos. Entonces, esas variables de decisión eran las que estaban de mi lado y yo puedo decidir qué hacer. Ahora, parémonos un ratito del lado de las restricciones y ahí vamos a empezar a pensar en nuestros recursos y recursos en el sentido más amplio. Por ejemplo, ¿cuántas estaciones de trabajo tengo para fabricar esos 3 productos? Tengo estación de cortado, tengo estación de pintura, tengo estación de soldadura, varios puestos de ensamble. Esas estaciones de trabajo donde fabricaré esos 3 productos. Todas las estaciones son multifuncionales o algunas estaciones son exclusivas para uno de esos 3 productos y otras estaciones comparten los 3 productos su paso por ellas. O la superficie que tengo de almacenamiento de componentes o de semielaborados o de producto final es igual para todas o cada uno tiene su área particular. La mano de obra. Hay gente que trabaja en el ensamblado de triciclos y otros operarios trabajan en el ensamblado de carritos, o los mismos operarios todos ensamblan de todo. Esas restricciones son las que las vamos a transformar en fórmulas y me tendrán que guiar en el cálculo que hagamos para llegar al mix óptimo de qué producir de cada una de las cantidades. Y nos vamos a encontrar con restricciones, que también vamos a hacer algún ejercicio, que son restricciones muy reales de la vida cotidiana, como por ejemplo, horas hombres mínimas. Por ejemplo, cada uno de ustedes, si hoy trabajara en cualquier organización o en un proyecto propio, ustedes como consultores, independientes o en una pyme, en cualquier actividad, uno podría hacer su siguiente cuenta, una restricción podría ser, bueno, yo necesito trabajar mínimo por mes, facturar 40 horas. A ver por qué. Y porque a mí en donde estoy cobro una X cantidad por hora. Cobro, imagínense, 2.300 pesos por hora de trabajo que dedico, ya sea para consultoría o ir a trabajar, a hacer un trabajo operativo. Y vos decís, mis costos fijos, yo a fin de mes tengo que pagar cuánto de alquiler, cuánto de celular, cuánto de gasto en comida, cuántos son tus gastos fijos. Entonces, uno, si quisiera hacer un modelo básico para optimizar su propio trabajo, tendría que saber cuáles sus costos fijos todos los meses y decir, che, una restricción que yo quisiera poner en mi modelo para optimizar mi trabajo es, debería yo facturar como mínimo 35 horas para cubrir mis gastos fijos. Entonces, pondrías una fórmula en tu modelo de optimización de tu actividad, que es, bueno, horas a facturar tienen que ser 35 o más, y sabiendo que facturás por hora esta determinada cantidad de dinero. Y así con cada una de las otras restricciones que vos quisieras poner para que luego el modelo te arroje cuál es el mix óptimo de trabajo y vos tendrás que tener otra restricción de máxima. Bueno, yo no puedo trabajar más de 55 horas por mes, o sí, o depende. Entonces ahí uno tendrá que poner todas sus restricciones, aunque parezcan obvias, el modelo tiene que estar parametrizado con todas las condiciones de borde. Y es muy común, por ejemplo, en cualquier empresa o en cualquier taller, que las restricciones tienen que ver que, bueno, si yo quiero tener mi estación de soldadura operativa, yo al soldador lo tengo que ocupar mínimo 30 horas por semana. Entonces, una restricción va a ser, si yo voy a fabricar un producto, o 2 o 3 productos, que la sumatoria de horas hombre de soldadura que necesite en el mix que me dé el modelo sea de 30 horas de soldadura o más. ¿Por qué? Porque por menos horas de soldadura no me conviene fabricar nada. Esto seguramente a ustedes los está haciendo imaginarse los puntos de equilibrio que uno siempre asocia el punto de equilibrio económico de lo que es el cálculo del BAN, del TIR, y cuando uno calculaba el punto de equilibrio económico de ingresos y egresos. Pero empecemos a pensar esto también como que son restricciones desde el punto de vista operativo. Entonces, que por supuesto va a estar atado al punto de equilibrio económico, pero ese punto de equilibrio económico general que uno calculaba era sobre la totalidad de costos y considerando la totalidad de ganancias, impuestos, etc. Acá empecemos a pensar todas las restricciones de nuestro modelo
que de mínima deberían cumplirse para que el modelo funcione. Y otras que de máxima serán un techo o un tope, porque por sobre esos valores el modelo no podría operar. Y ahí le pongo otro ejemplo muy grotesco también, pero si nosotros vamos a transportar en camión mercadería de Rosario a Córdoba, tendremos unas restricciones de espacio en volumen, metros cúbicos que puede transportar el camión, una restricción de peso, no importa la cantidad de ítems que lleve, siempre y cuando entren en ese volumen, pero tampoco superen una determinada cantidad de peso. Y otra restricción del modelo va a ser una fórmula que implique el tiempo. No podré superar una determinada cantidad de velocidad, deberé respetar horas de descanso del chofer, entonces la hora hombre va a estar dada por el tiempo máximo y mínimo de viaje que hay. Entonces, bueno, todo esto lo voy contando para que en esta explicación divergente tengamos nuestro radar dispuesto a tratar de rastrear y tener en cuenta todo lo que se nos ocurra. ¿Por qué les digo esto? Porque mañana o la semana que viene, cuando ustedes tengan que aplicar esta herramienta en un caso particular de ustedes de trabajo personal, cuanta más variables y restricciones le pongan al modelo, más fino y más preciso va a ser. Ahora, eso va a ser un juego de prueba y error que ustedes mismos van a tener que hacer. Tienen que comenzar el modelo con pocas restricciones para ir viendo si funciona o no funciona el modelo. Y luego ir agregándole restricciones para que se vuelva más complejo y ver si el resultado que arroja podría ser válido y ustedes chequearlo. Entonces, ustedes le irán sumando complejidad hasta llegar a considerar todas las variables que no se les deberían escapar para identificar el óptimo. Y ahí, por eso voy siguiendo el hilo y vamos a hablar de región factible, que también en la bibliografía se le llama región factible o universo de soluciones posibles. Porque cuando uno diga, tengo un objetivo, tengo variables en mi poder que son endógenas y sobre las que yo decido, pero también tengo restricciones que son las condiciones de borde que debo cumplir. Cuando esas tres cosas las meto en fórmulas, esas fórmulas me van a estar arrojando un universo de posibles soluciones. Ahora, de todas las posibles soluciones que me den el modelo, yo tendré que analizar cuál es la óptima. Entonces, como sucede en muchos cálculos matriciales, hay diferentes espacios y subespacios y transformaciones lineales que nos llevan a múltiples soluciones. El tema es, bueno, de todo el universo de soluciones posibles, ¿cómo voy a hacer yo para darme cuenta cuál es la óptima? Y por supuesto que esta herramienta nos lo va a dar. La programación lineal tiene un método para identificar matemáticamente cuál de todas las soluciones posibles es la óptima. Y lo vamos a poder calcular y lo vamos a poder verificar. Porque luego si uno se pone a hacer cuentas de chequeo, va a poder verificar si la solución a la que llegó es la que mayor utilidad da, o en caso de minimización la que menor costos me resulta, o si entre todas las otras posibles hay alguna que le esté ganando a esa. Y el método de cálculo que vamos a aprender es un método que siempre nos asegura que vamos a llegar a la solución óptima. Entonces, de ese modo ya pudimos englobar estos primeros 4 conceptos básicos. Función objetivo, variables de decisión, restricciones y región factible, que es la zona de posibles soluciones. Y las últimas 2 conceptos básicos, que los puse con el mismo color, es porque son conceptos matemáticos, la linealidad y la no negatividad. La linealidad, como el modelo lo dice, programación lineal, significa de que habrá una relación lineal y una relación de proporcionalidad entre todas las variables que están jugando en este modelo. Lo cual es una ventaja desde el punto matemático porque nos da esta seguridad de que podremos llegar al óptimo planteando este tipo de cuestiones. Ahora, esta linealidad matemática y que hace que haya una relación proporcional entre todo lo que estamos trabajando, que en un ratito lo vamos a ver en un ejemplo con números para que lo podamos fijar bien,
tiene en contrapartida algo que se puede llegar a escapar, que tiene que ver con la relación exponencial que tienen las cosas que vivimos hoy. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque como hablábamos hace un ratito, este modelo me va a dar una solución óptima y me va a decir, bueno, Pedro, si vos tenés una capacidad de fabricar en tu taller 10 unidades por semana, y de esas 10 unidades tienen que ser 5 triciclos, 2 bicicletas y 3 carritos, porque es el óptimo. Con tu estructura de costos y con la ganancia que le sacas a cada uno de esos productos, es el óptimo. 5, 3 y 2. Ok, ahora ese dato matemático, yo lo voy a poner arriba de la mesa y lo voy a analizar contra cómo viene el mercado de bicicletas, triciclos y changuitos, ¿no? Lo voy a analizar si me está costando vender más de uno de esos productos que otros que directamente vienen y me los piden. Entonces, hay aspectos que van más allá del mix óptimo que yo haga puertas adentro, que tendrán que ver después con la colocación o cuáles son los aspectos exógenos que no dependen de mí, pero que me pueden afectar el mix de producción óptimo, porque el mix de producción es siempre puertas hacia adentro. Ahora, puertas hacia afuera, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Tengo dinero para promocionar o tengo dinero para hacer un acuerdo y vender un único producto y me conviene vender 10 bicicletas y nada de los otros dos porque es lo que me asegura un volumen mínimo por año? ¿O prefiero jugar a vender de todo un poco aunque gane menos pero con perspectivas de crecer en 3 negocios diferentes? ¿Mm? Entonces, lo que el modelo tiene puertas adentro de linealidad y de relaciones proporcionales que me permiten lograr un óptimo, nosotros también tenemos que ver que, bueno, no es lo mismo fabricar 10 bicicletas y ningún triciclo y ningún carrito que fabricar 3 productos en cantidades distintas. Porque ustedes lo habrán visto en Estudio del Trabajo también, y en PPCP los que ya la estén viendo esa materia, que tener una línea de producción en las cuales se fabrican 3 productos distintos requiere una complejidad y una coordinación mayor, que en este modelo, en los papeles, no va a estar plasmado. ¿Mm? Entonces, es muy fácil cuando yo les doy el ejemplo de fabricar 10 bicicletas o 5 bicicletas, 3 triciclos y 2 carritos, pero no va a ser la misma complejidad. Todos ustedes saben que si ustedes están a cargo de un taller y ustedes y una persona más se ponen a fabricar todo, la puesta a punto del punto de trabajo no es lo mismo hacerlo para una única vez y fabricar 10 unidades que hacerlo una vez, fabricar 3, hacerlo otra vez, fabricar 2, y son por lotes distintos, fabrico todo de una o voy echando un producto de cada uno. ¿Mm? Entonces, este modelo que nos sirve mucho desde la linealidad matemática y desde el óptimo, después nosotros que como ingenieros tendremos que saber que atrás de esto hay máquinas, hay puesta a punto, hay gente que tiene que estar entrenada, nosotros mismos que somos que quizás los que tengamos que estar entrenados. Nosotros nos tenemos que poner en el lugar de que quizás seamos nosotros con un emprendimiento con nuestro hermano, que somos los que tenemos el taller y hacemos corte, soldadura, pintura y embalamos y vendemos. ¿Mm? Hoy en día uno tiene que estar preparado para ser el emprendedor que saca adelante la idea que tiene o el tipo que es contratado para una pyme o para una empresa gigante para hacer la operación, fabricar, soldar o para gestionar todo eso. Entonces, esa linealidad que desde el punto matemática es necesaria, no pierdan de vista nunca la complejidad que va a tener detrás implementar lo que el óptimo me está dando matemáticamente. Y por último, no negatividad se refiere a que todas las variables y todas las fórmulas que trabajamos siempre van a estar del lado de la matemática de los positivos, porque claro, acá tenemos mucho de álgebra, mucho de cálculo matricial y mucho de matemática, pero hagamos ese corte. Si el modelo en algún momento me da estar fabricando unidades y el valor que me arroja son negativos, algo está mal. Que por ejemplo en física 2 podríamos estar trabajando con unidades de materia, de antimateria y decir, bueno, ¿cómo se expresa cuando algo te da en algo que no existe físicamente, pero bueno, es otro universo que no aplica acá? Todos los valores, ustedes cuando estemos hablando de costos o de ganancias,
puede haber un más menos, pero en cuanto a unidades físicas y a producir e insumos no podés tener valores negativos. Entonces, bueno, habiendo repasado estas palabras claves, estos conceptos básicos, ya queda presentado el tema desde el punto de vista de la definición. Acá volví a la presentación anterior, a la hoja anterior. Sabemos que vamos a estar trabajando con optimizar recursos, con lograr maximizar algo o minimizar algo, y tendremos que tener en cuenta todos estos conceptos y estos componentes en el modelo que armemos. ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere comentar algo? Quizás alguno tiene alguna experiencia trabajando con modelos de programación lineal y le toca ahora verlo en la facultad, pero nunca está exento, ¿no? Que alguien esté laburando o haciendo una pasantía o haciendo algo propio y ya conozca este modelo. Y si alguien lo conoce y quiere comentar algo, me puede comentar. Y si no, avanzamos. Bien. ¿Cómo sigue esto? Ah, la gráfica. Bueno, acá me puse más duro. Acá ya sí vamos a lo... Terminó la parte de dialéctica y como para meternos nuestra mente en este tema. Y acá muestro directamente y fríamente estos ejes y estas líneas, ¿no? Acá ya nos ponemos duros. Esto es como para bajar a tierra todo lo que vengo hablando en los primeros 50 minutos. ¿Qué vemos acá? Acá este es el momento en que podemos ver con números lo que veníamos hablando. Ven que hay dos ejes, un eje de X, un eje de Y. Esos dos ejes van a ser las variables de decisión que podrían ser los productos a fabricar. Este gráfico me va a permitir que volquemos ahora en papel lo que veníamos hablando. Ya vamos a darle forma, vamos a ver cómo se dibuja. Con una excepción. Vamos a poder estar dibujando un problema de programación lineal siempre y cuando sea hasta 2 productos o 3 productos. ¿Por qué? Porque los productos son los ejes X, Y como mucho Z, que ahí ya la gráfica se complica mucho, pero se puede hacer en computadora 3D. Entonces, hasta 3 productos, o acá en un plano, por ejemplo, es hasta 2 productos, X e Y. Vamos a decir, X son las bicicletas, Y son los triciclos, ¿no? Es el modo que tengo yo de graficar lo que decíamos variables de decisión, que son los productos que yo hago en mi taller. Y luego, las diferentes rectas que grafico son las restricciones. Son las restricciones que serán insumos o recursos de cualquier tipo o restricciones que debo cumplir, que quizás no son recursos, sino que quizás son restricciones legales de mínima o de máxima que tengo que considerar como condiciones de borde del modelo. Ahora, es muy importante entender esta gráfica. ¿Por qué? Porque si hacemos un modelo de programación lineal en el cual hay 7 productos y 43 insumos, en una computadora lo podemos resolver, pero no lo vamos a poder graficar, porque no podemos graficar 7 dimensiones y en esas 7 dimensiones los 43 rectas que son las restricciones que tengo. Entonces, si vamos al ejemplo verdadero, si tuviéramos que este ejemplo genérico de bicicletas y triciclos, ponerle todas las restricciones, quizás nos vamos mucho a un enjambre de rectas. Pero ¿por qué vamos a aprender con este gráfico? Porque una vez que entendamos cómo se resuelve gráficamente en 2 dimensiones, ya vamos a saber que X, Y, Z, W, no importa cuántos productos más, vamos a haber aprendido cómo interpretar los resultados que me arroja cuando ya no podamos ver una gráfica. Alguna vez alguien dijo, yo no me acuerdo qué profesor, hace varios años me dijo, uno puede estar hablando mucho tiempo y sirve para que el otro entienda mejor las cosas, pero todo lo que se puede graficar es doblemente mejor. Entonces, si es, como dicen, bonito, lindo y conciso, mejor. Entonces, si se puede graficar, es mucho más fácil de entenderlo. Entonces, vamos a entender a través de este ejemplo, que vamos ahora a empezar a verlo uno a uno, qué significa en este gráfico. Después podremos trabajar con 7 dimensiones, que serían 7 productos y 30 recursos, y aunque no veamos la gráfica,
vamos a poder entender, por ejemplo, me adelanto muchísimo, este tipo de tablas, ¿no? Acá estoy mostrando algo que vamos a ver en la clase que viene, que igual es el desarrollo de 2 productos y 3 recursos. Pero fíjense que esta gráfica y estos cálculos se van a poder hacer para 8 productos, 30 productos, 50 recursos, pero lo vamos a tener que entender primero gráficamente. Entonces, bueno, sigo con el ejemplo. Si las X son las bicicletas, X es la cantidad de bicicletas que puedo fabricar, y puedo fabricar desde 0 hasta una determinada cantidad. Acá en este gráfico está hecho de a 40 unidades, 20, 40, 60 y 80. 20 bicicletas, 40, 60, 80, como cantidades que yo podría fabricar de bicicletas. Igual esto pueden ser 23, 21, acá se puso como referencia estas cantidades. Y en el eje Y son cantidades de triciclos, 20, 40, 60, 80, 100. Entonces, los valores que están en cada uno de los ejes son las cantidades a fabricar. Y las rectas representan las restricciones. Entonces, vamos a ver en un ratito también por qué las restricciones tienen este tipo de fórmula. Estas son las fórmulas segmentadas de las rectas. ¿Ven? Por ejemplo, un recurso, este recurso que va desde 100 triciclos hasta una determinada cantidad de bicicletas acá abajo, que con la flecha les estoy marcando que esa recta, que es una restricción, es 2x más y igual a 100. Vamos a ver ahora en el ejemplo cómo está conformada así. Pero significa que todo lo que esté por debajo de esa recta hacia el origen es parte del universo que esa limitación me permite trabajar. Entonces, van a ver ustedes acá coloreadas diferentes regiones de cada restricción. Por ejemplo, la restricción de x igual a 40. Esta recta que en el valor de x atraviesan en 40 y es recta hacia arriba, es una restricción que significa que no puedo fabricar más de 40 bicicletas. Entonces, quizás este problema que estoy inventando como ejemplo, ¿no? Una restricción es no poder fabricar más de 40 bicicletas. Entonces, mi óptimo nunca podrá ser de más de 40 bicicletas. Podría fabricar 0 de triciclos y 40 bicicletas como mucho. Y después un mix que va a estar coloreado desde esta recta hacia la izquierda. Entonces, fíjense que la restricción del X40 tiene pintado color celeste desde la recta del producto Y, que son los triciclos, hasta el X40. Cada recurso, cada restricción que yo grafico, tiene sombreada toda la región que va desde el origen hasta toparse con esa restricción. Fíjense que esta recta que me define la zona rosada hacia el origen, x más y igual a 80, es otra restricción que me dice que la cantidad de bicicletas, que es x, que yo fabrique, más la cantidad de y que yo fabrique, nunca deberá ser mayor a 80. Entonces fíjense que sale de x igual a 80 y de y igual a 80. Y desde esos dos puntos hacia el origen puede ser cualquiera de esos puntos una solución factible. Entonces, de este modo, vamos a ir viendo cómo en la gráfica cada restricción me va suponiendo una región que voy pintando de un color distinto. Fíjense que en la zona que se cumplen las dos condiciones, la de x 40 o menos, y en la de x más y 80 o menos, ya cuando se juntan esas dos áreas, ya tengo un color violeta que el color violeta sería el ámbito donde las soluciones cumplirían esas dos restricciones. Pero faltaría que se cumpla una tercera restricción, que es esta de 2x más y igual a 100. Es decir que, fíjense que 2x es 2 por la cantidad de bicicletas que yo fabrique, más la cantidad de triciclos que yo fabrique nunca podrá ser mayor a 100. Acá hay otra restricción. Y por eso, en definitiva, lo que vemos pintado de gris que dice región factible es la región donde quedan sombreadas la zona que comparten todas las restricciones juntas. Es decir, que la zona gris es la región de soluciones básicas factibles
donde la cantidad que yo produzca, ya sea de bicicletas o de triciclos, cumple las condiciones de estar dentro del ámbito de todas las restricciones del problema. Entonces, si yo me paro acá en el número 20 que estoy moviendo ahora con el mouse, que es fabricar 0 de Y y 20 de X, significa que estaría fabricando ningún triciclo y 20 bicicletas. Es una solución factible. Ojo, pero no, quizá no es la óptima. El tema es cómo vamos a detectar ahora cuál es la solución óptima. Fíjense este punto que estoy marcando ahora, que es 60 de Y, es decir, 60 triciclos y 20 bicicletas. Acá estaría parado en un punto que está en el borde del gris. Cumple el gris, o sea, fabricar 60 triciclos y 20 bicicletas es una solución factible y podría ser o no la óptima. El tema es cómo ahora voy a encontrar cuál de los puntos de toda esta zona gris es el que me da la mayor rentabilidad o la menor cantidad de costos, según el objetivo que yo me planteé. Bueno, hasta ahora me siguen o cualquier duda plantéenmela ahora porque haber entendido esto es importante y por eso lo hice bien, bien detenidamente para que si avanzamos ya es sobre esto comprendido, interpretado. Todo bien por ahora. Bueno, buenísimo. Yo aproveché a tomar un poquito de agua. Entonces, bueno, ahora sí, habiendo entendido este gráfico, le muestro como ejemplo diferentes tipos que podríamos llegar a encontrarnos. Porque no necesariamente siempre todo va a estar lindero con el origen. Fíjense en este primer gráfico de acá arriba. Cómo tengo una restricción de mínima, que acá está dado por una recta paralela a X, pero bien arriba. Fíjense que esto me dice, bueno, es como que mínimamente tenés que fabricar una cantidad de triciclos. Imaginémonos que este gráfico también tenemos en el eje de Y los triciclos y en el eje de X las bicicletas. Fíjense que acá hay una restricción que me dice, tengo que fabricar como mínimo 300 triciclos. O sea que el óptimo o cualquier solución factible tiene que ser de Y igual a 300 para arriba. Fíjense que hay otra restricción que dice que no puedo fabricar más de 900 bicicletas. Porque estas restricciones, ¿qué pueden ser? Pueden ser por convenio con otras compañías, con un sindicato, o una restricción mía de que no puedo fabricar o sé que mi capacidad da para ese producto no más de 900. Ahora, después tengo una restricción que es esta recta que me limita el convexo por arriba y otra restricción que me lo limita saliendo desde el origen. Entonces ven cómo acá tengo una solución, un universo de soluciones factibles con una forma muy distinta, pero que es la correcta. Este gráfico que está acá también con una restricción roja, otra restricción celeste, otra amarilla, otra negra, también me da un universo de soluciones factibles bien, bien distinto. Y acá, bueno, hay casos particulares como este que vamos a ver. Hay casos particulares que los vamos a explicar después cómo los detectamos gráficamente y analíticamente, que es cuando un recurso se puede considerar como infinito o como tendiendo a infinito, cuando tenés algún recurso que no necesariamente es una restricción y puedes usar todo el que quieras. O, por ejemplo, este universo de soluciones, que si mal no recuerdo es el de balanceo de alimento. Imagínense que acá también es que la combinación nutricional que yo deba lograr tiene solamente condiciones de mínima. Una mínima cantidad de un nutriente, una mínima cantidad de otro nutriente, y de ahí para arriba el mix de producto lo podés armar con esa mínima cantidad de nutrientes. Por supuesto que si uno lo hiciera bien a detalle, debería haber una cota máxima para que el nivel de engorde tampoco sea perjudicial, si estamos hablando de ganado. El mix óptimo no solo debería contemplar unidades de mínima, sino que también habría que poner, bueno, unidades de máxima, porque sabemos que todo lo que es en exceso también puede ser perjudicial. Pero ves acá, este es un caso que se grafica todo desde un punto que no es el origen, pero con restricciones desde mínima hacia los máximos. Entonces, bueno, esta gráfica, la idea era mostrar la variedad
que puede llegar a ver en un gráfico y que tengamos la mente abierta que puede dar cualquier tipo de gráfica que por más rara que parezca, puede ser que esté bien. Ustedes mismos también veremos en un ratito cómo tendremos que nosotros mismos hacer un análisis de consistencia entre lo que estamos planteando en fórmula y lo que estamos viendo en el gráfico, y que sea fidedigno, que las fórmulas se vean representadas en el gráfico y que el gráfico luego represente lo que analíticamente estamos queriendo calcular. Entonces, de esa relación vamos a darnos cuenta si vamos trabajando bien en nuestro camino a llegar a la solución óptima. Siempre esto hablando en el caso que tenemos un gráfico de 2 dimensiones y con recursos, restricciones que podemos graficar. Como les dije, porque cuando aprendamos bien esto, ya luego confiaremos ciegamente en el desarrollo analítico. Aprender la resolución gráfica en 2 dimensiones nos sirve para entender bien el desarrollo analítico, para que después cuando trabajemos con 7 dimensiones, ya no vamos a poder verlo gráficamente y poder encontrar errores, que la gráfica muchas veces ayuda, pero de ese modo, habiendo aprendido el método analítico, confiaremos en los cálculos y lo que hemos aprendido de cómo se opera. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en la última media hora de clase. En esta última media hora vamos a plasmar en un ejemplo, ya con números y con caso real, lo que sería un planteo tanto gráfico como analítico, pero no con el desarrollo, sino con la presentación. Este ejemplo que traigo es un ejemplo de una empresa petroquímica. En su momento, me acuerdo cuando lo preparamos con Tolón, fue hace varios años, era una empresa del polo petroquímico de Bahía Blanca, que fabrica 2 tipos de fertilizantes. Creo que este ejemplo inclusive está en el apunte que les sugerí de Tolón, cuando lo preparamos lo pusimos en ese apunte. Que vamos a ver un ejemplo básico donde tenemos 2 productos. Acá vemos el primer producto, color amarillo, que tiene, son 2 fertilizantes distintos que los fabrica la misma planta. El primer producto tiene un 5% de nitrato y con un 5% de fosfato también y un 1% de potasio. No, estoy diciendo mal los porcentajes. Esto es kilogramos por unidad. ¿Por qué? Porque esto son las fórmulas de producción a granel. Acá no lo aclaré, pero por ejemplo, la unidad era la tonelada. Cada unidad es una tonelada. Esto imagínenlo en magnitudes de un polo petroquímico, que era enorme la planta de esta empresa. Entonces, la fórmula del producto 1 lleva 0,05 kilos por unidad y esto es de nitrato. Entonces, por cada tonelada de producto van 0,05 kilos de nitrato. Por cada tonelada de producto van 0,05 de fosfato y va 0,1 kilo de potasio. Como todos saben, todo lo que es químico requiere mucha precisión. No importa si estamos hablando de la planta de la Serenísima en General Rodríguez o de la planta de Quilmes Schneider en Zárate, que están ahí cerca del río para agarrar agua de buena calidad. Todo lo que son producción química, mismo pinturas y acá como fertilizantes, suelen ser fórmulas muy precisas y que deben tener mucho cuidado y precisión en el momento de dosificarse en los sistemas de producción. Y generalmente este tipo de componentes van puestos en los otros productos que son los que les dan volumen. Por ejemplo, si hablamos de las bebidas, en el agua, si hablamos del lácteo, ¿no?, en la leche. Entonces, siempre vamos a encontrar químicos importantes que son los que le dan la naturaleza al producto en muy pequeñas cantidades, pero precisas, y luego todo esto va mezclado, que imagínense que acá para llegar a la tonelada de lo que se produce, estos son pequeñas cantidades, y todo esto va o en un sustrato o en tierra o en agua, que es el producto en el cual después a la aplicación hace que esto se pueda poner en la tierra o en el lugar que se quiere fertilizar.
explico esto para que entendamos bien las cantidades, por qué las cantidades de estos componentes. Y vemos que hay otro tipo de fertilizante que también fabrican con los mismos recursos, los mismos insumos, pero una fórmula distinta. Fíjense que de nitrato es 0,05, de fosfato 0,1 y de potasio 0,05 kilos por unidad. Ahora bien, estas son las fórmulas del producto 1 y las del producto 2. Y los recursos que tengo disponibles para producir son 1100 kilos de nitrato, 1800 de fosfato y 2000 de potasio. Ahora, para no perder el hilo y que podamos seguir interpretándolo con el ejemplo que veníamos trabajando, imagínense que si yo tuviera acá el ejemplo de la bicicleta y los triciclos, podría decir, si el producto 1 es la bicicleta, y yo en la bicicleta, ¿cuánto tengo de caños metálicos? ¿No? O cuánto tengo después, producto 2, horas hombre de soldadura, horas hombre de corte, o horas hombre de pintura. Y del producto 2, que serían los triciclos, también cuánto tengo de caños, cuánto tengo de horas hombre de soldadura, cuánto de horas hombre de pintura. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que cada producto que se va a fabricar en la misma línea o compartiendo los mismos recursos, ¿qué mix va a consumir cada uno de los recursos que entre los dos van a insumir? Y luego tendré que saber cuántos caños metálicos lineales tengo disponibles, cuántas horas hombre de corte tengo, cuántas horas hombre de soldadura tengo. Entonces, esta es la base fundamental para plantear cualquier problema de programación lineal. La estructura de insumos que tengo por cada producto y luego la disponibilidad de productos, que estas sí son las restricciones. Ya cuando estamos hablando de recursos disponibles, acá estamos con las restricciones, arriba estábamos con lo que habíamos definido como variables de decisión, y acá al final estoy con la función objetivo, que en este caso es un ejercicio de maximización. Fíjense que acá la función objetivo la estoy planteando como una función z y que tiene la siguiente forma. Fíjense que dice 18,5 pesos por unidad, que es la ganancia que tengo del producto 1, X1, más 20 pesos por unidad del producto X2. Acá, ¿qué estoy mostrando en la función objetivo? Las utilidades o la ganancia neta que me representa cada producto. Entonces, por cada producto 1 que vendo o que fabrico, tengo 18,5 de utilidad. Y por cada unidad de producto 2 tengo 20. Ahora, ¿qué interpretación tenemos que hacer de la función objetivo? Yo, por ser esto, utilidades, lo que quiero hacer es maximizar. Y tengo que hallar cuál es la cantidad de X1 y cuál es la cantidad de X2 que, cumpliendo estas restricciones, me van a deparar la mayor utilidad. Entonces, si yo tengo estas cantidades de kilos de materia prima, 1100 de nitrato, 1800 de fosfato, 2000 de potasio, y sé que esta es la fórmula para producto 1 y para producto 2, ¿qué mix de producción va a ser el óptimo? ¿Qué número tendrá este X1? ¿Qué valor asumirá? ¿10 unidades? Que si esas 10 unidades las multiplico por las utilidades de cada una y le sumo, y acá el número de producto 2, ¿cuánto de producto 2 tendré que fabricar? ¿Otras 10 o 15? Para que multiplicado por 20, que es la utilidad de cada unidad de producto, me dé la utilidad total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer lograr con este modelo? Hallar esto. ¿Qué número es el X1 y qué número es el X2? Es decir, ¿cuál es el mix óptimo a producir? ¿Qué cantidad deberé producir de uno y qué cantidad deberé producir del otro? Para que la utilidad sea la mayor, teniendo esta disponibilidad de productos. Ahora, ¿cómo armamos el sistema de ecuaciones que me va a permitir trabajar este modelo? Y que, ojo, hago una aclaración. Acá estoy saltando directamente a un sistema de ecuaciones básico, pero ya vamos a ver la clase que viene con mayor detalle que armar este sistema de ecuaciones tiene un recorrido.
hay que armar primero un sistema de desigualdad, de inecuaciones como acá. Ven que estamos con menor o igual, son inecuaciones, y luego las pasaremos a ecuaciones con variables de holgura, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos avanzando sobre la explicación conceptual. Entonces, si leo esta imagen que acabo de agregar, la leo de izquierda a derecha, voy a obtener la lectura de cuánto me insume cada producto del total de un recurso. Y si la leo en forma vertical, voy a leer cuál es la fórmula de ese producto. Entonces, fíjense que acá puse producto 1 en amarillo y englobé lo que acá era como dato el mix de insumos que requiere el producto 1. Entonces, estoy aclarando que X1, que son las cantidades a producir del producto 1, va a estar asociado a lo que ese producto insume de cada recurso. Fíjense que acá verticalmente está el 0,05, el 0,05 y el 0,1. ¿Por qué? Porque sabíamos que el producto consume 0,05 y voy horizontalmente a ver este renglón se corresponde con nitrato. Y el producto 2 me consume 0,05 de nitrato también, que era un dato. Entonces, ¿por qué armo esta inecuación? Porque digo que si el producto 1, una unidad del producto 1, me consume 0,05 kilos de nitrato, más una unidad del producto 2, que me consume también 0,05 de nitrato, la cantidad que yo produzca entre la suma de ambos debe consumir como mucho 1100 kilos de nitrato, que es lo que tengo disponible hoy. Entonces, de este modo, armo la fórmula de esta desigualdad que me representa lo que habíamos hablado al principio, la relación de proporcionalidad que tiene que haber entre lo que utilizo del insumo nitrato para producir una cantidad de producto 1 y lo que utilizo del insumo nitrato para producir una determinada cantidad del producto 2. Y lo mismo hago por asociación con la segunda línea que es la de fosfato. Recordemos que fosfato, si tengo 1800 disponible, 1800 kilos, lo que yo produzca de X1 más lo que yo produzca de X2, sabiendo que X1 insume 0,05 por unidad y X2 insume 0,1 por unidad, lo que yo produzca de ambos en sumatoria no debería insumirme más de 1800 kilos de fosfato. Entonces, siguiendo esta lógica, lo que yo debo hallar es el valor de X1 y el valor de X2. ¿Qué cantidad producir de X1 y de X2 que me cumple estas tres fórmulas, estas tres ecuaciones de este sistema de ecuaciones? Acá abajo les marco que debemos cumplir con la relación de no negatividad, que todos los valores de XY, es decir, X1 y X2, deben ser mayor o igual a 0. No podré producir unidades negativas. Como mucho, me podría dar que produzco 0 de uno de ellos. 0 de X1 y todo de X2, o 0 de X2 y todo de X1. Y al final vuelvo a copiar la función objetivo. Sabemos que la función objetivo va a estar dada por el coeficiente de utilidad por la cantidad de X1 más el coeficiente de utilidad de X2 por la cantidad de X2 y veremos si eso es el máximo. Entonces, de este modo lo que quise figurar es cómo a partir de tener datos de lo que me insume cada producto, lo que tengo disponible de cada recurso, que son las restricciones, y la función objetivo, con el armado de estas tres variables, armo el sistema de inecuaciones básico con el cual comienzo a dilucidar mi modelo de programación lineal. ¿Alguna pregunta hasta acá o algún comentario? Estoy por si alguien quiere y si no, avanzamos. Muy bien. Ahora bien. Vamos acá. Fíjense que ahora volví a escribir el sistema de ecuaciones y ya con un gráfico donde veo la gráfica de cada una de esas ecuaciones. Entonces, vamos a repasar qué tenemos acá. Esta primera recta que estoy mostrando, que tiene escrito el z igual 0, es la recta de la función objetivo. 18,5 de x1 más 20 de x2
Si uno grafica esta recta, me da esta, que acá la vemos con una determinada pendiente. Esa es la recta que es el funcional, la función objetivo. Por otro lado, lo que tengo que hacer es graficar la recta de cada una de las restricciones. Entonces, por ejemplo, si yo digo, quiero graficar la recta del recurso x3, x4, x5. Bueno, acá otra aclaración. Al recurso 1 le doy la variable x3, al recurso 2 la variable x4, al recurso 3 la variable x5. ¿Para qué? Para continuar con esto que habíamos dicho, x1 y x2 son productos, y bueno, y x3, x4 y x5 serán cada uno de los recursos. 1100 disponibles de x3, 1800 de x4, 2000 de x5. Entonces, para graficar cada una de las restricciones, lo más fácil es geométricamente hacer la ecuación segmentaria de la recta. Por ejemplo, digo, acá puse el ejemplo, por ejemplo el x2. Si quiero graficar el recurso 2, me paro en la fila del recurso 2 y digo en la ecuación esta, digo, bueno, si x1 vale 0 y a x1 lo reemplazo por 0, entonces me queda x2 es menor o igual que 1800 dividido 0,01. Entonces ven que acá si hago el despeje me queda que si x1 es igual a 0, entonces x2 me va a dar 18.000, porque es 1800 dividido 0,1. Entonces, cuando voy a la gráfica digo, bueno, si el eje de x, que era el producto x1, y el eje de y, que es el producto x2, la ecuación de la restricción número 2 es que cuando x1 vale 0, x2 vale 18.000, que es lo que tengo marcado acá con el punto rojo. Y si hago en esa misma fórmula el cálculo al revés, digo, si x2 vale 0, entonces x1, si x2 vale 0, entonces x1 va a ser igual a 1800 dividido 0,05. Y eso me da acá 36.000. Este es el recurso x2. Entonces, fíjense que como parándome en una inecuación y poniéndole 0 al valor de x1, obtengo un punto de la recta. Luego poniéndole 0 al valor de x2, obtengo el segundo punto de la recta. Y ahí ya sé cuáles son los puntos en los que esa restricción corta el eje de X y el eje de Y, que son los ejes que representan las unidades de producto a producir. Y lo mismo hago con cada uno de los otros recursos. Entonces digo, fíjense cómo acá, el recurso 2, que es el recurso 2 es la recta esta que va entre 18.000 y 36.000. El recurso 3 es esta que va entre 40.000 de Y y 20.000 de X1. Y la última recta es esta que cursa 22 en cada uno. Fíjense que son 22.000 unidades de X2, 22.000 unidades de XY. Siempre tendremos que prestar atención al signo de la desigualdad. Fíjense que acá era menor o igual. ¿Por qué? Porque eran los recursos disponibles y nunca el mix de producción debería superar esa cantidad de recursos. Distinto si estuviéramos haciendo las ecuaciones del ejemplo que vimos de componentes nutritivos de un alimento. Cuando decíamos, el alimento debe tener una cantidad mínima de vitaminas, una cantidad mínima de minerales, una cantidad mínima de hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, esa gráfica era como la habíamos visto en este ejemplo. Las restricciones me iban a dar no el campo que me quede, el área que me quede del lado del origen, sino que iba a ser el área que me quede desde la recta hacia el centro del cuadrante. Por eso, esa relación de si estamos hablando de cantidades mínimas o cantidades máximas será lo que ustedes tendrán que tener en cuenta como menor o igual o mayor o igual, que después me define el famoso convexo. Esta zona que vemos pintada es la zona que quedó pintada viendo la flechita para qué lado de la restricción debo sombrear. Entonces, esta primera restricción sombrea para el origen, la segunda restricción también y la tercera también. Y
el funcional va a ser una recta que la planteo en el origen, y si yo quisiera gráficamente resolver este problema, lo podría hacer. Sin haber hecho las cuentas matriciales, el método gráfico de programación lineal establece que, habiendo calculado el convexo de soluciones básicas factibles, que es esta que quedó sombreada, si uno desplazara la recta del funcional, que acá la vemos como z igual 0, si esta recta la desplazo hacia el centro del cuadrante, el último punto del convexo que esta recta tenga contacto, siempre respetando la pendiente, ese punto sería el punto óptimo. Fíjense que acá lo tengo marcado con rojo, que si la línea del funcional la desplazo hacia el centro del cuadrante, ese punto rojo sería el último punto del convexo sombreado que estarían tocándose con el funcional. Entonces, ese sería el punto de la solución básica factible, por eso se va a llamar solución básica factible óptima. Y acá vemos pintado con color verde una recta que no es de ninguno de los recursos, sino que sería la recta de la función objetivo desplazada hasta ese punto. Entonces, este es el modo gráfico con el cual uno podría encontrar el óptimo. Por supuesto que después uno iría a las ecuaciones, tendría que igualar la ecuación de este recurso, de esta recta, con la ecuación de esta otra, y donde se juntan me va a dar qué valor de x1 y qué valor de x2 es el mix óptimo de producción. Acá, este ejemplo ya lo había dado. Acá vemos cómo la recta del recurso x4 y la recta del recurso x3 son las dos que me limitan. ¿Cómo interpretaríamos esto? Que el recurso x4 y el recurso x3, que son los que en el punto rojo de la solución óptima me están marcando el mix a producir, me indica que allí es donde se estarían agotando esos dos insumos. Fíjense que el recurso que pasa por acá arriba, el recurso que de producto X2 pasa por el eje en el número 40, y del recurso que acá en el X1 pasa por el número 20, fíjense que ese recurso no está dentro de las limitaciones del óptimo. Siempre que tengamos un recurso que no va a estar asociado a las limitaciones del óptimo, significa que va a ser un recurso sobrante. Acá con el cursor les estoy marcando este gap, esta distancia entre el óptimo marcado con rojo y ese recurso, me está marcando la relación proporcional que habrá de sobrante. Entonces, esta recta, que era el X5, que el X5 es el recurso 3, va a ser un insumo que me sobra, y los recursos 1 y 2 son los que cuando yo obtenga el mix óptimo de producción van a ser los dos que se agoten. Entonces, de este modo ya estaríamos completando la interpretación que se hace del gráfico del modelo de programación lineal. Vemos cómo los ejes representan las unidades a producir, las rectas representan las restricciones, y hay una recta adicional que es la de la función objetivo. Y cómo gráficamente, desplazando la función objetivo hacia el centro del cuadrante, el último punto de contacto del convexo será la solución óptima. ¿Hasta acá se entendió? ¿Algún comentario? Por supuesto, Daniel, si querés agregar algo. Perdón, yo no entiendo mucho por dónde pasa X1 y X2. X1 son los ejes. X1 Ah, es el eje perfecto. de X, y X2 el de Y. Perfecto. Gracias. Sí. Oye, bueno, Pedro, si me permitís hago un par de comentarios por ahí para ayudar con la pregunta que hizo la chica. Todo lo que Bueno, usted quiera, colega. Expláyese, ok. Daniel. Bueno, esto se llama programación lineal y como el nombre lo dice, trabajamos con ecuaciones lineales. Entonces, como toda recta, se puede graficar teniendo dos puntos. Una forma fácil de graficarlo es viendo donde la recta corta el eje X1 y corta el eje X2.
Entonces así puedes graficar todas las rectas. Em, Cada una de esas rectas que van cortando van formando como superficie, por eso ahí está pintado la superficie que estaría abarcando a todas las rectas al mismo tiempo, según el mayor igual que está, o el menor igual en este caso, que están ahí expresados en las ecuaciones. Pero bueno, eso ya lo va a explicar Pedro con más detalle en la clase que viene. Exacto. Bueno, está buena la aclaración, Daniel, y sabés que vamos a mandar, vamos a poner acá en el Drive, y les voy a mandar por mail también, 2 o 3 ejercicios para que practiquen la gráfica. Que por supuesto van a ser, vamos a plantear ecuaciones o inecuaciones. Algunas pueden ser ecuaciones de igual, otras inecuaciones con mayor igual o menor igual. Entonces, al menos lo que hemos visto en la clase de hoy, en la semana, hasta que el martes que viene comencemos a ver cómo esto se calcula analíticamente, cómo llegar al óptimo analíticamente, vamos a plantearle 2 o 3 ejercicios que van a tener esta forma, un sistema de 2 o 3 ecuaciones con una función objetivo, para que ustedes hagan la experiencia de, bueno, graficar y ver cómo les queda planteado el modelo de programación lineal y ver si ustedes están haciendo bien o no lo que es el planteo de las restricciones respecto de los productos y del funcional. En el material que les vamos a mandar va a estar la solución, para que ustedes después lo puedan contrastar y ver si lo están haciendo bien o mal. Entonces, ese material lo voy a mandar por mail y también lo voy a subir al Drive, a la carpeta de material donde vamos metiendo no solo los PPT, las presentaciones, sino también donde voy metiendo material de bibliografía o ejercicios, etcétera. Hago un comentario, Pedro. Dale, dale. Acá tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? Que tenemos que resolver por el método gráfico. Estos son desigualdades porque, si ven ahí, tiene el signo de menor igual cada una de las ecuaciones. Nosotros, para poder llevarlo a una igualdad, como se ve ahí en la PPT esta a la derecha, van a ver que dice x1, x2, x3, x4 y x5. Pero sin embargo, en las ecuaciones van a ver que solo tiene x1 y x2. ¿Qué son estas x3, x4 y x5? Es una forma de salvar esta desigualdad y poder pasarla a una igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo tengo a la izquierda de esta desigualdad es más chico que lo que yo tengo a la derecha, por eso es menor o igual, digamos. O a lo sumo es igual, digamos, ¿no? Pero es más chico o a lo sumo igual, pero nunca va a ser más grande lo que tengo a la izquierda. ¿Y cómo puedo yo salvar esta desigualdad y llevarlo a una igualdad? Es, bueno, agregándole, por ejemplo, en la ecuación 1 le agrego una variable como x3 que va a representar cuánto yo le tendría que sumar a esta inecuación para lograr que la desigualdad se convierta en igualdad. Sería cuánto le falta a lo que está a la izquierda de la ecuación para que sea exactamente igual a 1100 en el caso de la primera ecuación. En la segunda ecuación hago lo mismo agregando una variable x4, que es cuánto le faltaría a lo que está a la izquierda de la desigualdad para ser exactamente igual a 1800, que puede ser, como esto es menor o igual, puede ser 0 en el mejor de los casos, digamos que no le falte nada para hacer una igualdad, o el valor que faltaría si es menor, digamos, ¿no? Bien, bien, buena la aclaración, Daniel. Y ese ejercicio que está diciendo Daniel, digo, esa mecánica es la que vamos a aplicar para poder hacer el desarrollo analítico. Entonces, acá en el trabajo que vimos hasta ahora, el planteo de inecuaciones nos sirve para dibujar la gráfica. Y cuando queremos ahora este mismo ejercicio, el martes que viene vamos a ver cómo lo desarrollamos analíticamente y cómo con cálculo matricial vamos a llegar a la función objetivo. Imagínense que les podríamos dar este enunciado y sin graficar y sin este gráfico acá, le decimos, bueno, lleguen a la solución óptima. Vamos a ver cómo convertir estas inecuaciones en ecuaciones.
De ese modo vamos a tener ecuaciones que van a poder trabajar matricialmente y con cálculo matricial llegar a la solución óptima. Y ahí vamos a tener el mix óptimo de producción. Y haremos esto que estaba haciendo, adelantando Daniel, convertir inecuaciones en ecuaciones, agregando variables que me permitan tener igualdades y para trabajo matricial, porque mientras sean desigualdades no las podremos trabajar matricialmente. Así que bueno, esto era lo que tenía planeado para la clase de hoy. Si alguien tiene alguna consulta o comentario, bienvenido sea, nos quedamos un ratito más. Y si no, ya con esto daríamos por concluida la clase.